Jesús terminó de decir estas palabras, dejó la Galilea y fue al territorio de Judea, más allá del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Rezamos una Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Recuerda hacer el clic en me gusta y compartir la misa, para aprovechar la misa para hacer apostolado con nuestros amigos y parientes, y también poner un comentario a la misa. Estas lecturas, si empezamos con la primera, el libro de Josué, nos hablan de la confianza, de la virtud de la confianza, y bueno, la segunda del perdón. Pero las dos, la primera, la del libro de Josué y la del Evangelio, tienen como base la confianza. La primera, los israelitas ya habían pasado los 40 años en el desierto, ya había fallecido Moisés y ahora al frente del pueblo estaba Josué. Y Josué tiene esa revelación de que pasando el Jordán, que es el río a partir del cual comienza la tierra prometida, pasando el Jordán, cuando primero pongan los pies sobre las aguas del Jordán, los sacerdotes llevando el arca de la alianza, donde estaban las tablas de la ley, ahí el agua del Jordán iba a parar, el agua que venía de arriba se iba a hacer como un dique, como una represa, las aguas que van para abajo iban a continuar su camino y iba a quedar un paso seco por los cuales podía pasar todo el pueblo. Y bueno, los israelitas tuvieron que pasar esa prueba de confianza en lo que Dios le había dicho a Josué, y pasaron ahí al frente de la ciudad de Jericó, que luego ellos van a tomar la ciudad. Y ahí comienza la vida de los israelitas ya en la tierra prometida. A partir de ahí ya no cae más el maná, y ya los israelitas pueden hacer sus cosechas y sus producciones propias. Y es impresionante porque el maná llega hasta el momento en que ellos pasan el Jordán y se instalan en la tierra prometida, la tierra que manaba leche y miel, de tanta abundancia de cosas que tenían. No era que manaba leche y miel, sino leche y miel es lo que se le daba a los niños, los judíos, a los bebés, para fortificarlos. Entonces era una expresión, como en una cosa así de que manaba leche y miel, que tenía todo tipo de frutas y de productos que hacían saludable la vida. Por eso decían que manaba leche y miel. Y vemos en el Evangelio en que Jesús nos habla del perdón. Y vemos que como que para perdonar también nosotros debemos tener confianza en la voz de Jesús, en las lecciones que Jesús nos da. En esa época la ley que regía las relaciones humanas era la ley del talión, la ley del ojo por ojo, diente por diente. O sea, si yo le doy una bofetada a uno, el otro tiene el derecho de darme solo una bofetada. Si le doy dos, tiene derecho a dos. Entonces, es una ley bárbara porque se basaba en la venganza, pero era la ley corriente entre los judíos y entre los pueblos de la antigüedad.
que fue una ley que se puso como para frenar la crueldad en que se vivía en esa época, porque podía darle, si daba una, podía dar una, pero no podía dar más, o sea, la pelea tenía que parar ahí. Pero bueno, era una ley completamente pagana, una ley completamente bárbara, y se daba para todo tipo de exageraciones, bueno, incumplimientos de la ley. Y por eso San Pedro, que está escuchando durante todo este tiempo las alocuciones de nuestro Señor Jesucristo, que siempre hablan del perdón, como muchas veces del perdón, entonces San Pedro quiere saber hasta cuántas veces tiene que perdonar, de acuerdo con la ley del talión y de acuerdo con la ley de nuestro Señor Jesucristo. Él pensaba que habría un límite, ya que la ley del talión ponía el límite: tanto me pegaron, yo devuelvo la misma cantidad. Entonces, hasta 7 veces le pregunta San Pedro. Y nuestro Señor Jesucristo le dice hasta 70 veces 7. O sea, siempre tengo que perdonar. O sea, serían 490 veces perdonar. O sea, el número 7 en la Escritura significa totalidad. Entonces, siempre, o sea, siempre tengo que perdonar, así como nuestro Señor Jesucristo siempre nos perdona. Y ahí Jesús da esa parábola que es muy impresionante, muy gráfica y que indica bien nuestras relaciones con Dios. Entonces, un empleado tenía una deuda, le debía a su patrón, al rey, 10.000 talentos. El talento era una moneda de plata y cada talento correspondía a 6.000 denarios. Entonces era una barbaridad lo que debía y era imposible de pagar. Que tuviese 3 vidas trabajando para pagar y vendiese todo, más que un empleado, no estaba en condiciones de pagar la 10ª parte de toda esa deuda. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer y sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. Bueno, era la ley de la época. El servidor se arrojó a sus pies y pidió: dame un plazo. Y el rey, compadecido, lo dejó ir y le perdonó la deuda. Entonces acá vemos este hombre se porta bien frente al rey, en el sentido que reconoce la deuda, se humilla y pide perdón y hace un propósito en que era imposible de poder pagar esa deuda. Y el rey, que aquí es nuestro Señor Jesucristo, le perdona todo lo que él debía. Es propiamente lo que nuestro Señor Jesucristo hace cuando vamos a la confesión. Nosotros en la confesión, en los pecados tanto mortales como veniales, son imposibles de pagar, porque son pecados hechos contra nuestro Señor Jesucristo, son pecados infinitos, que no hay forma de pagar, lo único que lo puede pagar es Dios. Y ahí nosotros nos humillamos, reconocemos lo que hicimos, pedimos perdón y hacemos lo que se llama el propósito de enmienda, sin el cual no hay perdón. O sea, el deseo de mejorar, el deseo de conducirnos de una forma diferente a lo que hicimos. Teniendo ese dolor de los pecados, teniendo la humillación, confesando la verdad entera y con ese propósito de enmienda, Dios nos perdona todos los pecados. Es lo que nos pide en cada confesión. Pero este hombre de pronto sale
y ve a un compañero al cual le debe, ese compañero le debe a él 100 denarios. 100 denarios, si un talento eran 6.000 denarios y este debía 10.000 talentos por 6.000, no sé, da una cifra de millones, ¿no? Me acuerdo que en un sermón de Monseñor John Clan comentando este evangelio, él calculó así medio por arriba, hoy serían 20 millones de dólares. Y en esa época 10 millones, serían 10 millones de dólares. ¿No? Eran 20 millones de reales la moneda brasileña. Y, o sea, es una cosa impagable, una cosa que ¿no? Y el otro le debía solo 100 denarios, o sea, le debía que, no sé, vamos a ponerle 10.000 pesos, una cosa así, unos vintenes. Y el otro le da tanta rabia que lo quiere matar, porque se lo estrangula, lo quiere, dice, págame lo que debes. Se arrojó a los pies y le suplicó, dame un plazo, lo mismo que él. Pero él no quiso, lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. Bueno, eso es propio de lo que nos pasa a nosotros en nuestra vida común terrenal. Tenemos roces, tenemos entredichos, tenemos peleas, y que son mínimas con respecto a nuestros pecados frente a Dios. Son algunas cuestiones que nos hieren nuestro amor propio, nuestro orgullo, o también puede ser una injusticia que tenemos, pero es completamente mínima con respecto a todos los pecados que se cometen y que cometemos a Dios. Pecados mortales, pecados veniales, imperfecciones. Entonces, nosotros, si Dios nos perdona esos 10 millones de dólares, ¿cómo no le vamos a perdonar al otro que nos hizo una herida, nos lastimó en algo, en el amor propio, etcétera, que corresponde a 100 denarios? Lo que pasa es que el amor propio es tan grande nuestro que ese 100 denarios nos parece una cosa enorme, y como amamos poco a Dios, la ofensa a Dios de los 10 millones de dólares no nos parece, no nos inquieta. Entonces, nosotros debemos, así como Dios nos perdona, nosotros debemos siempre perdonar a nuestro prójimo. Y muchas veces las personas se preguntan, bueno, ¿yo me salvaré o no me salvaré? Bueno, acá tenemos un punto para saber si nos salvamos o no nos salvamos. Si alguien que me hizo alguna injusticia, yo quedo resentido, yo quedo con rencor frente al otro, eso significa que Dios no me va a perdonar, porque no perdoné a mi prójimo. Entonces, si yo mantengo en mi conciencia, en mi alma, esos rencores, ese fruto del amor propio herido, ahí no estoy bien con Dios. Ahí yo tengo que abandonar esos rencores. ¿Cómo abandonar esos rencores? Una vez un sacerdote me dio un consejo que para mí fue de oro. Yo tenía un problema con una persona y me fui a confesar de eso, y el sacerdote me dijo, ¿pero usted está rezando por esa persona? Y yo dije, no. Entonces empiece a rezar por esa persona. Va a ver que a medida que usted va rezando por esa persona, ese rencor, esa rabia, ese egoísmo, ese resentimiento, se le va a ir yendo. Y usted va ganando méritos y va ayudando a la otra persona porque va rezando por esa persona.
Y dicho y hecho, ¿no? Lo mejor para empezar a acabar con los rencores y con esas rabietas, malhumores, es rezar por la persona que me habría lastimado en mi amor propio. Y perdonar, olvidarse de esa falta, olvidarse de esa agresión que sufrí. Porque así como Jesús se olvida de los pecados que nosotros confesamos, bien confesamos, también nosotros debemos olvidarnos de las faltas que nos hacen a nosotros, como Jesús dice aquí. Entonces dice, lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. No es cuestión de perdonar con una fórmula de educación, sino perdonar de corazón, o sea, completamente esa falta no existió. Entonces, hoy celebramos la misa de Santa Juana Francisca de Chantal. Ella fue casada, era de la nobleza francesa, el marido murió en una cacería, ella tuvo 6 hijos, y de pronto el suegro la obliga a ir a vivir al castillo que tenía el suegro, o sea, el padre del esposo. Y ahí sufre todo tipo de malos tratos y la trata pésima el suegro amenazándola de desheredarla. Y bueno, ahí ella comienza toda una vida espiritual, una vida mística, y bajo los consejos de San Francisco de Sales, ella renuncia a toda la vida del mundo. Ya los hijos ya estaban encaminados en la vida, y ahí forma ese pequeño grupo de la Orden de la Visitación de Santa María. Se le llama Salesias también porque el cofundador de la congregación fue San Francisco de Sales. Esto más o menos por el siglo XVII, 1600, o fin del 1500. Ella era contemporánea de Santa Teresa de Ávila, de San Francisco de Sales, de San Vicente de Paul, de tantos otros, San Juan de la Cruz, de tantos santos que hicieron la contrarreforma contra el protestantismo que ya había estallado en Europa. Y ahí comienza todo un principio. Ellas tenían parte de vida pública y otra vida de recogimiento, pero por instancias del obispo de la zona, en Annecy, lo que era la Saboya, hoy Francia, y comienza la vida contemplativa del claustro. Y ella tiene mucha vida mística, y ella ella manda cartas sobre todo de dirección espiritual a sus hijas espirituales. A la muerte de ella tenía más de 80 conventos fundados. Cuando ella va a París a fundar el convento, ahí ella se dirige espiritualmente con San Vicente de Paul, que estaba en París. En esos 3 años en París, San Vicente de Paul fue su director espiritual. La gracia que tiene, la supergracia que tiene esa fundación, esa congregación, es que años más tarde, ya muertas Santa Juana Francisca, en uno de los conventos de ella, que en Paray-le-Monial, a una otra santa, hija espiritual de ella, Santa Margarita María Alacoque, se le aparece el Sagrado Corazón de Jesús. Y ahí da todos
los mensajes a Santa Margarita María y comienza toda una gran devoción al Sagrado Corazón de Jesús, primero en Francia y luego a partir de Francia se expande para el mundo entero hasta hoy. Entonces pidamos mucho a Santa Juana Francisca de Chantal, que también sufrió muchas injusticias en su vida, que nos ayude a perdonar a nuestros hermanos que de alguna forma nos hicieron alguna injusticia o nos lastimaron en alguna cosa. Y tengamos la gracia, pidamos la gracia esa de perdonar de todo corazón, como dice el Evangelio. Bueno, pidamos al corazón de Jesús que nos dé, que representa la bondad y el perdón, que nos dé esa gracia de perdonar siempre como Dios, como Jesús nos perdona siempre. Pidamos esa gracia a través del corazón de María. Ave María Purísima.